Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que vamos a empezar el tema 5. Entonces, vista esta introducción, vamos a pasar al tema 5 tal como les había anunciado, donde el primer apartado trata de oraciones impersonales. ¿De acuerdo? Entonces, está aquí suficientemente explicado, es muy sencillo y lo básico y fundamental es que las oraciones impersonales son aquellas que no tienen sujeto ni siquiera omitido. ¿De acuerdo? Entonces, las oraciones impersonales no tienen sujeto ni siquiera omitido. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues hay diversos tipos. Aquí debería hacer un pequeño arreglo en los apuntes porque debería empezar por las unipersonales, luego las gramaticalizadas, luego las impersonales reflejas y luego, por último, las eventuales, que son un tipo especial, ¿vale? Ya que está puesto así, voy a empezar a explicar las unipersonales. Y luego ya al final hablaré de las eventuales. ¿De acuerdo? Entonces, las oraciones impersonales unipersonales son aquellas que suelen tratar de fenómenos naturales o atmosféricos en tercera persona de singular y que se llaman unipersonales porque esos verbos suelen estar solo en tercera persona de singular. Por ejemplo, el verbo llover, pues decimos llueve, ¿vale? O amanecer, amanece pronto, ¿no? Estos ejemplos. Entonces, fíjense en esto de llueve, ¿no? El verbo llover. El verbo llover es un verbo que sería totalmente rarísimo conjugarlo, le pongo un asterisco para decir yo lluevo, ¿no? No se puede decir ni tú llueves. Lo que tiene es que es unipersonal porque solamente se conjuga en una persona, que es la tercera persona del singular. Tercera persona del singular, ¿no? Llueve. Es cierto que podríamos usarlo en sentido figurado y usándola como oración personal con sujeto si decimos en tercera del plural y decimos llueven ranas, ¿no? Por ejemplo, dices tú, a veces me han contado que en mi pueblo una vez llovieron ranas, ¿no? Le pongo esta oración, una vez en mi pueblo llovieron ranas, ¿no? Claro, entonces aquí tienes el verbo en tercera persona del plural, ¿vale? Pero el verbo aquí está usado de forma personal, porque ¿cuál es el sujeto? El sujeto sería ranas, ¿vale? Esto sería el sujeto y todo el resto de oración, esto sería el predicado, ¿vale? Y este sería el núcleo. Pero esto es un caso excepcional. Está usado el verbo de una manera especial, ¿vale? Para decir cayeron del cielo, ¿no? O algo así, llovieron. El verbo en principio es llueve. Yo por curiosidad voy a hacer una cosa y es que vamos a ir a la RAE, a la Real Academia, a ver el verbo llover, a ver qué pone. Porque estos verbos que son claro, aquí te pone conjugado como mover. Yo muevo, tú mueves, él mueve, ¿no? Pues ahí está. Pero de todas formas aquí pone intransitivo impersonal, ¿vale? Y dice utilizado menos como transitivo. O sea, como transitivo pues, también existiría, ¿vale? Pero que es un verbo impersonal intransitivo y aquí no te explica este tema de los verbos impersonales, pero que la conjugación de llover aquí, como podemos ver, bueno, claro, te viene aquí yo lluevo y tú llueves, él llueve, pero es una cosa que explica como algo gramatical por explicarlo, pero este verbo, al ser impersonal, es que no puede tener el sujeto yo, tú y él, ¿vale? Tú, vos, llueves,
usted llueve, ¿no? Eso es imposible. Viene la conjugación porque viene por ponerla, ¿no? Pero que el verbo no tiene más conjugación que la tercera persona del singular, y por eso es uno de estos verbos unipersonales como llueve, nieva o graniza, ¿vale? Yo no puedo decir yo nievo, tú nievas y él nieva, ¿no? No se puede decir nievo, ¿vale? Solamente en tercera del plural, perdón, en tercera persona del singular podemos decir nieva, ¿vale? Nieva todos los años en mi pueblo, vale, pues ya está. ¿De acuerdo? Entonces son verbos unipersonales. Bueno, dicen que luego me enrollo y es así, pero que por lo menos que sepamos que los verbos unipersonales es porque solo tienen la tercera del singular. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo en amarillo para que se vea aquí. Vale, las oraciones impersonales gramaticalizadas son aquellas que se suelen usar con los verbos ser, haber y hacer en tercera persona del singular también. Vamos a ir poniendo ya en tercera del singular también. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Vamos a poner los ejemplos en otro color para que se vean de otra manera, ¿vale? Llueve, amanece pronto, es tarde para salir, ¿vale? Esto es una oración compuesta, pero bueno, es tarde. ¿Quién es? ¿Quién es tarde? Es tarde, no tiene sujeto, ¿vale? Hace mal tiempo. Claro, aquí podíamos confundirnos con las unipersonales porque es un fenómeno natural, ¿no? Hace mal tiempo, pero el verbo es hacer, no llover ni nevar, ¿vale? El verbo hacer es un verbo que sí se puede usar en todas las personas. Yo hago, tú haces, él hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen, o ustedes hacen, ¿no? Entonces, hace mal tiempo es una oración donde no hay sujeto. ¿Quién hace mal tiempo? No se puede preguntar eso, hace mal tiempo, ¿vale? Donde el verbo hacer está gramaticalizado, que se dice, a tercera persona del singular. En este caso, el verbo no admite otra forma en este contexto. No podemos decir yo hago mal tiempo, ¿no? A no ser que sea Dios el que lo haga, ¿no? Yo hago mal tiempo, yo hago lluvia, ¿no? Pues no, es yo hago mal tiempo, es una oración que no tiene sentido, ¿vale? Es hace mal tiempo. Había cosas en la mesa, claro, y aquí vamos a llegar al famoso había, ¿vale? Que va a ser muy entretenido, ¿vale? Había cosas en la mesa, y aquí yo tengo siempre estudiantes, alumnos de Hispanoamérica que se dice habían cosas en la mesa, y yo les tengo que decir que, con todo el respeto posible, que no voy a decirles que cambien su forma de hablar de sus padres, madres, ancestros y abuelos de toda la vida que llevan diciendo habían, pero está mal dicho. Es decir, que es incorrecto gramaticalmente. Luego también otros verbos como, por ejemplo, huele mal, y ya veremos en los ejercicios donde no hay sujeto, ¿vale? Pero este haber, este había, lo tengo aquí explicado, ¿vale? Entonces yo aquí tengo este cuadrito importante que dice: en una oración impersonal gramaticalizada con haber, en plural, no es correcto decir habían libros en la mesa, ¿vale? No se puede decir habían cosas o habían libros, no. Está difundido esto en Cataluña porque ellos sí que en su idioma tienen concordancia con el verbo haber como existir o como el estar, ¿no? Como el verbo que eso viene del español medieval o de los restos de las lenguas romances cuando se deshace el latín, ¿no? Pues en catalán creo que sí que tienen algo así como habían, pero no es el caso del español o castellano, ¿vale? Lo que va detrás del verbo no es el sujeto, es el complemento directo. Si tenemos la oración había libros, ¿vale? Si sustituimos el complemento directo, tenemos que decir los había, ¿no? Los hay o los habrá en todos los tiempos verbales, ¿vale? Los habrá, los había, ¿no? De hecho, el presente del verbo haber
¿Cómo es el verbo haber? Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han, ¿no? Este es el verbo haber, ¿vale? El verbo haber en primera, segunda, tercera y primera, segunda y tercera del plural, ¿vale? Aquí en singular, aquí en plural. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esto de hay? Pues que hay un resto del español medieval que significa, la i en español medieval significaba ahí o aquí o ahí o allí, ¿no? Era un adverbio de lugar, ¿vale? Esta ahí. Entonces, hay viene del verbo haber en tercera persona singular, a con esta i unida, ¿vale? Yo siempre hablo de que en francés, ¿vale? En francés es il y a, ¿vale? Y está esta i, que es la misma que tenemos aquí en hay, ¿vale? Il y a. Il y a des livres sur la table, ¿no? Il y a beaucoup de choses, ¿no? Y claro, es simplemente para indicar que hay ahí, ¿no? O sea, que hay es una especie de redundancia de que ahí, ¿no? Algo, ¿vale? Y claro, aquí no decimos an y, no podemos poner este a en plural. Entonces no podemos poner este había en plural, ni habrá, ni hubo, ni había habido, ni ninguna forma del verbo haber, ¿vale? Entonces, todas las formas del verbo haber usadas en este tipo de oraciones impersonales para indicar existencia de algo, hay 3 bolígrafos, los hay, vemos que todo lo que va detrás es el complemento directo y no tiene que concordar en plural ni en singular con el resto de la oración, ¿vale? Con el verbo. Habrá buenas cosechas, ¿vale? Habrá buenas cosechas, luego sustituimos buenas cosechas por el pronombre las habrá, que es el complemento directo, ¿vale? Hubo muchas guerras en Europa, ¿no? Pues hubo, tenemos el verbo haber en tercera del singular y luego este pronombre lo, la, los, las de complemento directo. Las hubo efectivamente en Europa, ¿vale? Ha habido 2 cambios de gobierno, los ha habido, ¿no? Aquí vemos cómo sustituimos el complemento directo, 2 cambios de gobierno, por un solo pronombre, lo, la, los y las, ¿vale? Los famosos pronombres del complemento directo, lo, la, los, las, ¿vale? Que es el complemento directo, ¿vale? Entonces, por favor, por lo menos en clase y en los ejercicios del examen, intenten comprender esto y hacerlo bien para no confundirnos concordando un verbo impersonal con algo que no es el sujeto, porque es el complemento directo. Lo que concuerda con el verbo es el sujeto, no el complemento directo ni ningún otro complemento. Solamente el sujeto es el que concuerda con el verbo, ¿vale? Si dices, el niño juega a la pelota, pones en plural eso y dices, los niños juegan a la pelota, ¿no? Entonces, vemos que el sujeto concuerda con el verbo, pero no en estos casos donde eso que creemos ser el sujeto no es el sujeto, es el complemento directo. Vale, y luego por último tenemos las impersonales reflejas, ¿vale? O que también se llaman impersonales con se, ¿vale? Que se usan con el morfema, la partícula se, que no es en este caso un pronombre, sino simplemente algo que indica impersonalidad. Se, que se pone con el verbo en tercera persona del singular, ¿vale? Se con el verbo en forma activa, es decir, normal, en tercera persona del singular, ¿vale? Tenemos se con verbo en tercera del singular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Ya está esto un poquito pintarrajeado, voy a ponerlo en otro color para que se vea. Se come bien en este restaurante, se come bien en este hotel, ¿vale? O en este restaurante, se come bien. Claro, aquí tenemos el verbo también en tercera del singular, se come. No podemos decir se comen, a no ser que queramos decir que se comen unos a otros o algo así, ¿no? Que no tiene sentido. Se come bien. ¿Quién se come bien en este restaurante? No podemos preguntar eso, se entiende ya que no hay sujeto.
¿Quién se come bien? Se come bien, ¿vale? O en esta otra oración, que es la misma, pero de otra manera, se duerme bien en esta cama, ¿no? ¿Quién se duerme bien? No, que estamos diciendo que en general se duerme bien en esta cama. Siempre se duerme bien en esta cama, no hay sujeto, no está omitido ni nada, vamos, sería muy forzado y quedaría hasta mal decir que él o ella se duerme bien en esta cama. Podríamos decir, vamos, es que sobra el se, tenemos que decir él o ella duerme bien en esta cama. No es el verbo dormirse como pronominal, que ya veremos dentro de poco en el tema 6 el resto de tipos de se que vamos a ver, ¿vale? Pero todavía no. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hacer ejercicios. Aquí tenemos una pequeña anotación más que vamos a ver. Al clasificar oraciones impersonales, mencionaremos las categorías que proceden, salvo lo de activas ni pasivas, que no hay, ¿no? Por ejemplo, es tarde, oración simple, ¿no? Impersonal, copulativa, ¿vale? Y podemos decir también lo de enunciativa afirmativa, ¿vale? Porque es una oración que da una información y ya está. No hay calamares en el bar, ¿no? No hay calamares, ¿no? Pues esto es una oración simple, ¿vale? También impersonal, porque está el verbo haber usado de forma impersonal gramaticalizada, predicativa, porque el verbo es haber, que no es ser, estar ni parecer, es transitiva, porque aquí tenemos calamares, que es el complemento directo, ¿no? Entonces, esto es una oración transitiva. Y luego también podemos decir, según la actitud del hablante, enunciativa negativa, O sea, que la clasificación de oraciones, cuando sean impersonales, se sigue haciendo igual. No es necesario decir el tipo de impersonal, ¿vale? A no ser que nos lo pidan en el ejercicio. Vale, pues ahora vamos a ver el tipo de impersonal en las siguientes oraciones. Puede haber algunas que no sean impersonales. En estos casos se identifica el sujeto omitido. Vamos a hacerlo rápidamente. Y dice aquí, amanece lentamente en Islandia. Claro, aquí tenemos el verbo amanecer. Entonces, amanece ya hemos dicho que es un verbo que solamente se suele conjugar en tercera del singular cuando sea un fenómeno meteorológico, a no ser que lo usemos en sentido figurativo para decir la manera en que uno se levanta, ¿no? Yo amanezco alegre, ¿no? Todas las mañanas. Amanezco alegre. Bueno, pues que me levanto o que en ese momento de levantarme estoy con esa actitud. ¿Vale? Pero eso estamos usando de una manera figurada, casi una metáfora verbal, el verbo amanecer, que es el verbo que indica la salida del sol, con despertarnos o levantarnos. Eso no es el uso propio y recto del verbo amanecer, ¿vale? Entonces, rápidamente, esto es una oración impersonal unipersonal. ¿Vale? Es una oración impersonal unipersonal porque es de un verbo de fenómeno natural en tercera persona del singular. Hubo fiestas en el pueblo. Hubo fiestas. El verbo haber. Y claro, aquí la gente de Iberoamérica o de Hispanoamérica diría hubieron fiestas, y eso, aunque se diga en multitud de países por millones de hablantes, la verdad es que está mal, porque hubo fiestas en el pueblo, ¿vale? Es una oración impersonal con el verbo haber usado de una manera gramaticalizada, ¿vale? Oración impersonal gramaticalizada. Hasta Madrid hay 10 kilómetros, ¿no? Vamos a ir subrayando el verbo en todas. Pues esto es lo mismo, gramaticalizada. Hay 10 kilómetros. Siempre habrá un roto para un descosido. El verbo haber, ¿no? Pues está gramaticalizada. Ha habido muchos espectadores, los ha habido, ¿no? Tenemos el verbo ahora en pretérito perfecto compuesto indicativo, el verbo haber. Entonces también es una oración impersonal con verbo haber, gramaticalizada. Hay trastos por toda la casa. Esto también es una oración impersonal gramaticalizada. El verbo es hay, ¿vale? Que es el verbo haber, indicando impersonalidad. Solo había allí 5 personas. Había 5 personas, impersonal gramaticalizada. Hace 20 años de aquel suceso. Pues también tenemos el verbo hacer para indicar que
Aquí no hay no hay sujeto, los hace, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Entonces, fíjense que sonaría bastante mal decir hacen 20 años. A todo el mundo, incluso a todos los hispanohablantes de América les suena mejor hace 20 años, ¿no? No hacen 20 años. Con lo cual estamos viendo cómo funcionan estos verbos gramaticalizados indicando impersonalidad, ¿vale? Es otra oración impersonal gramaticalizada. Ayer hizo 40 grados, ¿no? Pues ¿quién hizo? Hizo, ¿vale? Esto es otra oración con el verbo hacer. Y ahora vamos a ver otra cosa que es la siguiente. Aquí no falta de nada, ¿no? Pues esta oración, ¿vale? Lo veo aquí. Es otra oración impersonal con un verbo que no es haber, hacer ni ser, ¿vale? Aquí no falta de nada, ¿no? Estamos viendo que dije gramaticalizadas con verbos ser, haber y hacer en tercera y singular y también con otros verbos como huele mal, ¿no? Claro, el verbo faltar, podríamos decir que yo falto a la clase de matemáticas, ¿vale? Yo falto y luego a, ¿no? Pero aquí, ¿quién falta? Claro, en este tipo de oración no tenemos concordancia con de nada porque esto es un sintagma preposicional que yo creo que en este caso está usado como complemento de régimen, ¿vale? Aquí no falta, ¿y faltar de qué? Pues faltar de algo, ¿no? O faltar a algo. Cuando va una preposición regida por el verbo, si falta, pues tiene que faltar de lo que sea o faltar a lo que sea. Es complemento de régimen, ¿no? Entonces no vemos la manera de encontrar el sujeto. Aquí es un adverbio, no es otro adverbio, ¿vale? Entonces esto va a ser otra impersonal con el verbo faltar gramaticalizado, impersonal gramaticalizada. Lo mismo con esta, me basta con esta cantidad. Tengan en cuenta que a mí no es el sujeto, a mí y me es el complemento indirecto, ¿vale? ¿A quién? A mí, me basta. Y por si acaso podemos probar lo de lo, la o le, les y diríamos le basta, tanto a ella como a él, ¿no? A ella le basta. No queda muy mal decir a ella la basta, ¿vale? Eso es un laísmo. A ella le basta, a él le basta, ¿vale? A ellos les basta, ¿vale? Pero le y les no son el sujeto, son el complemento indirecto, ¿vale? En este caso me. Entonces, aquí, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién me basta? Con esta cantidad, esto no puede ser sujeto porque empieza por preposición, ¿no? Esto es otro complemento de régimen, bastar con. Esto es otra impersonal gramaticalizada con el verbo bastar. Aquí tenemos el verbo ser también. Es suficiente con 10 sesiones, ¿no? Aquí tengo es suficiente con 10 sesiones, ¿no? ¿Quién es suficiente? No podemos empezar el sujeto con una preposición con, ¿vale? Esta preposición impide que esto sea el sujeto, ¿no? Entonces, esto es otra oración impersonal gramaticalizada con el verbo ser, ¿vale? Bueno, aquí pone sin azúcar añadido. Fíjense que todo esto va a ser el complemento directo. Aquí lo pone, ¿no? Aquí pone qué, pone esto, aquí lo pone. Esto es el complemento directo, ¿vale? Lo que se puede sustituir por lo, aquí lo pone. Entonces, aquí es un adverbio de lugar. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién pone a quién pone aquí? Es que no podemos casi ni hacer la pregunta, ¿vale? Esto es otra impersonal gramaticalizada con el verbo poner. Impersonal gramaticalizada con el verbo poner. En esta habitación huele mal, ¿no? Aquí tenemos el verbo. En esta habitación huele mal, pues claro, el verbo oler en este caso está usado de manera impersonal gramaticalizada, ¿vale? Porque ¿quién huele mal en esta habitación? Nadie, es que en esta habitación huele mal. El verbo está usado de esta manera impersonal. Sin embargo, en esta oración olerás bien con esta colonia, el sujeto es tú, ¿vale?
oración personal con sujeto omitido tú, ¿vale? O leerás bien tú con esa colonia, o leerá bien usted, o leerán bien ustedes, ¿no? O leeréis bien vosotros, ¿no? Tendríamos toda la conjugación con el verbo oler. Esto es una oración personal, no impersonal. Ya se ha elegido a los nuevos representantes. Fíjense que esto no puede ser sujeto porque tiene la preposición a, ¿vale? Todo esto a los nuevos representantes es el complemento directo. Ya se los ha elegido. Ya se los ha elegido. Y tenemos este se, ¿vale? Que impide que haya sujeto. Esto es una oración impersonal refleja, ¿vale? O oración impersonal con se. Se recibió con aplausos al campeón. Se lo recibió, ¿vale? Esto también es complemento directo. Normalmente con el leísmo castellano nosotros diríamos se le recibió, ¿vale? Pero es complemento directo, por lo tanto es se lo recibió. Si fuera la campeona diríamos se la recibió con aplausos, ¿vale? Este es el complemento directo, no el sujeto, porque empieza por a y porque es así, ¿vale? Se recibió con aplausos. Esto es otra impersonal refleja, con se. Le pica la nariz y luego tenemos otra oración que es le pica en la nariz. Entonces, le pica la nariz, esto es una oración personal donde el sujeto es la nariz. ¿Por qué? Porque tiene concordancia. Si lo pusiéramos en plural diríamos le pican las narices, no vamos a decir otra parte del cuerpo. ¿Vale? Entonces, las narices, esto es el sujeto y concuerda en plural con el verbo en plural, ¿vale? Entonces, como tenemos concordancia cuando cambiamos a plural, esto es una oración personal que tiene sujeto. Sin embargo, si ponemos aquí una preposición, ¿no? Tenemos el verbo en singular también, ¿vale? Le pica en la nariz, ¿vale? Aquí voy a borrar que si no, no se ve. Le pica en la nariz, esto ya sí que es una oración impersonal gramaticalizada, ¿vale? Bueno, y tenemos la de se come bien en este restaurante, que ya ha salido, que esto es una oración impersonal con se, o impersonal refleja. Oración impersonal refleja, ¿vale? Que también se llama con se, ¿vale? Tipos de oración impersonal con se, y ya está, y se entiende. Le duele la rodilla. Tenemos el verbo duele, y claro, aquí, si ponemos esto en plural, vamos a ver enseguida que podemos decir le duelen las rodillas. Le duelen las rodillas. Tenemos concordancia. Luego, esto es el sujeto, ¿vale? La rodilla es el sujeto y las rodillas también sería el sujeto si lo ponemos en plural, ¿vale? Esto es una oración personal. Oración personal, no impersonal. Hizo un día buenísimo, hizo un día buenísimo, lo hizo, ¿vale? Entonces, esto, un día buenísimo, es el complemento directo, lo es el complemento directo y el verbo hizo es un verbo gramaticalizado, oración impersonal gramaticalizada, ¿vale? Este es una con hacer, como ayer hizo 40 grados o otras que hay con hacer. Regalan mascarillas en la Junta de Distrito y dan voces en la calle. Esta es algo que no he explicado aún, lo vamos a poner en otro color, ¿vale? Porque me quedaba por ver aquí el primer tipo, que es un tipo bastante extraño, que son las oraciones impersonales eventuales. Se usan con verbos transitivos o intransitivos, pero sobre todo lo importante, y lo voy a poner en este otro color para que lo vean ustedes bien destacado, que es en tercera persona del plural, ¿vale? Ahora usamos el verbo en tercera persona del plural cuando no importa o no se quiere decir quién es el sujeto. Por ejemplo, llaman a la puerta, hablan mal de ti. ¿Quién llama a la puerta? Llaman a la puerta. ¿Quiénes? Ellos. Pero claro, a lo mejor es una sola persona.
Y oímos que tocan, como dicen en América, tocan a la puerta o tocan en la puerta. Tocan, ¿quiénes tocan en la puerta? Pues es una persona, normalmente, ¿no? Pero decimos en plural, tocan o llaman. Entonces, eso no es una oración normal, ¿vale? Estamos ocultando el sujeto de alguna manera. Igual que lo de hablan mal de ti. Que ya sabemos que seguramente sea una sola persona la que habla mal de ti, pero decimos hablan mal de ti. ¿Quién? No te lo voy a decir, pero hablan mal de ti, ¿no? Entonces, eso es una oración que se llama eventual. Es cierto que los nombres no son fáciles de recordar porque no tienen mucho sentido, ¿no? Pero bueno, son 4 y se puede aprender para hacer el ejercicio y seguir adelante. ¿Vale? Lo más importante de todo es que distingan ustedes las oraciones impersonales y no metan la pata en ponerle sujeto a una impersonal o al revés, ¿no? O una personal creer que es impersonal, ¿vale? Entonces, estas oraciones eventuales son como estas, que quedan aquí estas dos al final. Me acuerdo que esto lo hice del año de la pandemia y dije, regalan mascarillas en la junta de distrito, ¿no? Regalan mascarillas. ¿Quién? Pues los empleados, los funcionarios, ¿no? Regalan. Vale, pues esto es una oración impersonal eventual, ¿vale? De tercera persona del plural. Dan voces por la calle. A lo mejor es una sola persona, da igual. Dan voces por la calle. ¿Quién? ¿Quiénes? Pues este tipo de oración puede ser también oración impersonal eventual. ¿Vale? También la de suben el precio de los huevos, ¿no? Que han subido en esta época y ya no volverán a bajar, igual que todo, ¿verdad? Cuando suben el combustible, luego vale, sí, luego lo bajan un poquito, pero ya lo han dejado subido. Cuando suben el precio de todos los alimentos de trigo y de cereales como las galletas y el pan, suben, sí, por la guerra de Ucrania y tal, y luego ya no vuelve a bajar, ¿no? Ya se queda así, ¿vale? O sea que ya hagámonos a la idea de que los precios que han subido, eso. ¿Quiénes suben el precio de los huevos? ¿No? Pues los políticos, los empresarios, es difícil de decir, suben, pues vale, entonces esto también sería otra oración impersonal eventual, de estas de poner en plural para evitarnos el trabajo de decir el sujeto, ¿vale? Entonces es más o menos eso. Vale, pues nada más, esto era la lección de hoy, que era sobre oraciones impersonales. No tienen más que hacer los ejercicios ustedes y luego corregirse viendo este vídeo, ¿vale? Entonces, primero inténtenlo solos después de ver esta teoría tan breve de estos 4 tipos de oraciones que tenemos aquí, y después de ver estos 4 tipos de oraciones hagan los ejercicios y corríjanse con el vídeo, ¿vale? Nada más, y el próximo día seguimos con reflexivas y recíprocas. Un saludo y hasta la próxima clase.